Pues buenos días. A nombre de la Universidad Anáhuac, México, de la Facultad de Estudios Globales y de COMEXI, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación conmemorativa del 40º aniversario del libro Vecinos Distantes del doctor Alan Riding, una obra fundamental para comprender esta compleja y fascinante relación entre México y Estados Unidos. Nos honra profundamente contar con la presencia de distinguidas personalidades del ámbito académico y diplomático. Le damos la bienvenida a la doctora Almendra Ortiz de Zárate Béjar, directora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Doctor Héctor Cárdenas, presidente de COMEXI. Y de forma virtual nos acompaña el doctor Alan Riding, autor del libro. Doctor Jorge Castañeda. Doctor Leonardo Curcio. Maestra Raquel López Portillo. Le damos la bienvenida al embajador Andrés Rosenthal, presidente fundador de COMEXI. A todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora, para dar inicio formal a nuestro evento, le cedo la palabra a la doctora Almendra Ortiz de Zárate para que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, estimados. Doctor Alan Riding, autor del libro Vecinos Distantes, doctor Jorge Castañeda, doctor Héctor Cárdenas, presidente de COMEXI, maestra Raquel López Portillo, secretaria del programa Jóvenes COMEXI, doctor Leonardo Curcio, comentarista del libro en esta ocasión, embajador Rosenthal. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, queridos alumnos, profesores y visitantes el día de hoy. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a la Universidad Anáhuac, México, en este evento tan especial en el que conmemoramos los 40 años del lanzamiento de una obra fundamental para comprender la compleja relación entre México y Estados Unidos, Vecinos Distantes, del doctor Alan Riding. A lo largo de 4 décadas, este libro ha trascendido su tiempo para convertirse en un referente indispensable en el análisis de nuestras realidades compartidas, de los contrastes culturales, políticos y sociales que definen la convivencia entre ambos países. Pocas obras han logrado con tanta claridad y profundidad ofrecer una mirada tan honesta sobre lo que nos une, sobre lo que nos separa, los lazos, las aspiraciones y los desafíos que compartimos como países vecinos. En un momento en el que las interdependencias globales y los retos comunes como la migración, la economía, la seguridad o el cambio climático demandan nuevos enfoques de cooperación y entendimiento, revisar esta obra nos invita a reflexionar sobre la vigencia de sus observaciones y cómo hemos evolucionado, o probablemente no, lo platicábamos hace unos instantes, esta incertidumbre que tenemos en la relación entre México y Estados Unidos, en el camino hacia una relación más equitativa y constructiva desde la gran mirada del Dr. Riding que nos ofreció en 1985. En tiempos de revisión del TEMEC, de redefinición del orden global, la obra de Riding sigue recordándonos que la distancia más difícil de acortar no es geográfica, sino cultural y mental. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros invitados, académicos, estudiantes y especialistas que tenemos el día de hoy para compartir su visión sobre el impacto de esta obra y su relevancia en el contexto actual. Su participación enriquece este espacio de pensamiento y reafirma el compromiso de nuestra universidad con el análisis crítico, la cultura y el entendimiento internacional que caracteriza a nuestra querida Facultad de Estudios Globales. Sean todos muy bienvenidos, donde la palabra y el encuentro entre vecinos que, aunque distantes, siguen buscando caminos para comprenderse mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora.
Almendra Ortiz. A continuación, escucharemos al autor del libro, el doctor Alan Riding, quien va a compartir con nosotros una reflexión sobre su obra y la vigencia que mantiene a 4 décadas de su publicación. Por favor, adelante, doctor Riding. Muchas gracias, espero que me oyen bien. Buen día, México. Buenas tardes de París. Es un privilegio participar en esta reunión por muchas razones, pero una que quiero enfatizar es que supongo que buena parte de la audiencia no había nacido cuando se publicó este libro. Entonces, se presenta la pregunta si este es un libro histórico, es decir, sobre la historia, o es un libro que empieza una narrativa que continúa hasta el día de hoy. Hoy es una ocasión que hace 40 años era inimaginable. Para empezar, el libro fue algo de un accidente. Yo viajaba con frecuencia a los Estados Unidos y me impactaba siempre lo poco que entendían los estadounidenses de México y cómo funcionaba. Entonces, mi intención fue de tratar de explicar un poco cómo eran sus vecinos distantes. El plan con la editora en Nueva York que compró los derechos es que se publicara ahí por 1979 o 80. Bueno, si así fuera, hubiera escrito un México en pleno auge, con el boom de petróleo, un México de optimismo, donde los banqueros del mundo hacían cola para prestar dinero a México. En aquella época, ellos no tenían el derecho de informarse entre ellos lo que estaban haciendo. Entonces, yo tenía la visión que uno entraba por una puerta de Pemex, prestaba $1,000,000,000, salía por otra puerta y entraba un nuevo, otros 1,000,000,000. Bueno, ni hablar. Pero como yo andaba cubriendo las guerras civiles en América Central, el libro atrasó 5 años. Y cuando se publicó, México había cambiado dramáticamente. El boom llevó al colapso de la economía entera, que abrió camino a una prolongada crisis de la deuda externa. Ahora, petróleo y deuda despertó de repente un interés en los Estados Unidos, un interés de sus propios intereses, digamos, en México. Y llevó, por casualidad, al éxito del libro, cuando salió primero en capa dura y después en paperback en universidades. Pero lo que pasó en México fue mucho más sorprendente. Yo suponía, yo esperaba, me imaginaba que habría cierta resistencia a un libro escrito por un extranjero que presumía entender a México tanto como los mexicanos. Pero no fue así. Se publicó Vecinos Distantes en español 5 meses después de la versión en inglés. Y ya había mucha anticipación. Y en poco tiempo vendió, como se dice en México, como pan caliente. Pero ¿por qué? Había la crisis económica, inflación como México no había conocido y cuentos, escándalos de corrupción que empezaron a salir por todos lados. Y eso fue desmoronando, erosionando lo que yo llamaba el contrato político-social entre el PRI y las clases medias. El acuerdo era muy sencillo. Nosotros, el PRI, el gobierno, vamos a seguir mejorando su estándar de vida. Y durante muchas décadas lo hicieron. Y el acuerdo es con eso, ustedes no se meten en la política. Pero se rompió el contrato y despertó interés entre los mexicanos de cómo funcionaba su sistema, cómo es que hemos llegado a esta situación. Y ahí, de una cierta forma, eso es lo que trató de explicar el libro. Pero había otro factor importante. El gobierno oyó el libro y su prensa controlada atacó durante semanas sin parar.
Hasta el presidente de la Madrid me llamó un arrogante colonialista por ser inglés. Claro, éramos imperialistas. Entonces había mucha publicidad gratuita, muchísima. Y acabó siendo un libro que se fue leyendo en muchas universidades en México. Eso también produjo ventas. Pero el libro paró en 83, 84, 85, pero el tiempo no paró en 85. Hubo una serie de cosas que fue erosionando aún más la situación del partido único. Las elecciones de 1988. Yo era corresponsal en Brasil en aquel momento, pero me llamaron para también cubrir eso. Las elecciones que todo el mundo en la época suponía y hoy sabemos que fue un fraude organizado. Eso llevó al desmantelamiento, digamos, del viejo Estado único con las privatizaciones de las, o puede decir, las joyas estatistas de México. Vino el Tratado de Libre Comercio, el rebelión, el levantamiento zapatista, la muerte de Luis Donaldo Colosio, y después, no más, cuestión de semanas después que Cedillo llega al poder, una enorme nueva crisis de deuda. Llega entonces el año 2000. Diga lo que diga Francisco Labastida, que era el candidato del PRI, de una conspiración entre Cedillo y Washington para que ganara Fox. Era claro que el PRI estaba exhausto. Ya no tenía fuerza para enfrentar una fuerte resistencia que representaba el alto, casi cowboy de Vicente Fox. El PRI enfrentaba una derrota anunciada. Entonces, en aquel momento, Planeta, y la editora, me pidió escribir un nuevo epílogo. En aquel momento, la gente que detestaba el libro 15 años antes ya no lo detestaba, o no lo decía que lo detestaba. Aún dijeron cosas que yo había predicho la caída del PRI, que la verdad es que no era posible, yo no lo había hecho. Lo que sí es que describí el PRI que tendría que depender cada vez más de la represión y la corrupción se iba a quedarse en el poder. Pero el epílogo de 2000 miró hacia el frente. ¿México cambiará ahora o no? Con Fox, los americanos estaban felices. Era un hombre que había trabajado hablaba inglés, trabajaba por Coca-Cola y las cosas andaban relativamente bien, pero él pensó que haber ganado democráticamente era suficiente. No veía lo que era el país en su profundidad. Sigue Calderón y ya estamos entrando en una historia que ustedes conocerán mucho más, aunque fueran más jóvenes. Y el pleito con López Obrador. López Obrador queriendo decir o insistiendo que había ganado la elección y que fue por fraude que perdió. Y ahí sigue la guerra contra el narco, con la visión de mucha gente que fue Calderón usando eso como una especie de disculpa para justificar su presencia en Los Pinos. Pero lo que sí, había mucha cooperación con los Estados Unidos, la relación con la DEA, con el Consejo Nacional de Seguridad. Él abrió las puertas, y, pero no produjo una victoria contra el narco. Es el problema. El problema no era que iba a ganar, eso era el precio que se iba a pagar para ganar. La verdad es que empezó lo que hoy en día sufrimos hasta el día de hoy, una matanza generalizada entre ellos, entre los cárteles y entre la sociedad. Viene Peña Nieto. Es un milagro que el PRI pudiera volver. Eso ya implicaba un grado de decepción de parte de la población electoral, por lo menos el 50 o tanto por ciento que votaba, que los partidos de la oposición eran igual a los partidos de antes. Y por lo menos
el PRI tenía experiencia en manejar el narco y manejar las cosas. Sí, era corrupta, pero sabía manejarlas. Bueno, la verdad es que la impaciencia pública con Peña Nieto no tardó. Casos de la Casa Blanca, famosa Casa Blanca, más aún Ayotzinapa. Ahí es un caso interesante en el sentido que al mismo tiempo que los 43 estudiantes este, que desaparecieron y fueron presumidamente asesinados, ocurrió al mismo tiempo que miles y miles y miles de gente estaban siendo asesinados en otra parte del país o desaparecidos. Pero sin embargo llegó a ser un símbolo muy importante de la decadencia del país. Para compensar vino el TEMEC, impuesto por los Estados Unidos, pero aceptado por México y aceptado después cuando llega López Obrador al poder. López Obrador hace un viaje a los Estados Unidos en que hace unos comentarios de lo más extraordinarios que he visto en mi vida, en que agradecía a Trump lo bueno que Trump y los americanos o norteamericanos trataban a los mexicanos en los Estados Unidos. Era alucinante. Bueno, vamos ya al mundo que ustedes todos conocen, sea cual sea su edad. El mundo del López Obrador. Él, yo me pregunto si lo hubiera ganado en 2006 o si hubiera permitido que ganara, no sé, México sería diferente. Él no estaría empujado por el grado de deseo de venganza, de imponerse que tuvo ya en 2018. Pero eso sí, en los 12 años de Calderón y Peña Nieto le permitió crear un partido nuevo, Morena, por supuesto, y también conocer y viajar por todo el país y ser conocido. Yo me acuerdo en aquella época, yo creo que del país, me preguntó, me hizo una entrevista, qué pensaba yo de López Obrador y la elección. Yo no lo conocía muy bien a López Obrador, pero yo dije, mire, el electorado ya ha visto que los otros partidos no funcionan y este puede ser diferente. Hay un momento de ruptura. No imaginaba que iba a ser así. Hay varios aspectos que son interesantes. Primero, la mañanera. La mañanera tiene el efecto de ocupar todo el espacio político y el espacio público y impone la agenda del debate nacional. También le permite lo que él quería hacer, que era expresar su enojo, su furia con todos sus enemigos. Entonces, era un elemento cada día de dividir al país entre los malos y los buenos. Los malos eran, por supuesto, los neoliberales, que todos eran corruptos, después, digamos, de los años 80. Después, efectivamente, después de la Madrid y Salinas sobre. Entonces, todo lo que el pasado era malo y lo que él iba a dar era bueno. La guerra del narco, él minimizó con su famoso abrazos no balazos y redujo el aspecto militar de las Fuerzas Armadas, pero no el aspecto político. Y los militares, el ejército y la marina empezó a tomar un papel de manejar el Estado como nunca se ha visto, tal vez desde Alemán o desde aún antes de la época, tal vez de Calles, en que aeropuertos, puertos, ferrocarriles, construcciones, lo que sea. Era una cosa muy impactante. Después, su deseo de crear un nuevo partido único. Eso era tan claro por la manera que empezó a desmantelar las instituciones democráticas que se había creado. Y después, centralizar el poder. Y la oposición le ayudaba en el sentido que la oposición estaba muy dividida y no sabía muy bien cómo enfrentar esta fuerza que tenía la fuerza popular. Entonces ahí llegamos a Claudia Sheinbaum y podemos tal vez para
pasar de mis 15 minutos de fama, dejar eso un poco más adelante, porque eso es algo que ustedes están viviendo y nosotros hoy estoy viviendo desde un poco más lejos, pero he estado en México también recientemente para poder estar consciente. Queremos saber cosas, las preguntas que se hacen, que podemos tal vez hoy contestar. ¿Qué tanto ha cambiado México en estos 40 años? ¿Y en qué sentidos, para bien o para mal? Y ahora, ¿qué tanto López Obrador va a conseguir crear un partido único? ¿Y hasta qué punto podrá manejar este partido único Claudia Sheinbaum sin enfrentarse con su mentor, el hombre que le escogió para ser presidente? Entonces, lo voy a dejar en este momento ahí porque ya estamos casi hace un año y estamos en 20,000, bueno, 39 años después de Vecinos Distantes. Y voy a parar ahí por un instante y dejar que estos comentarios sigan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedemos la palabra al doctor Jorge Castañeda, quien dará comentarios a la obra. Muchas gracias. Gracias, doctora. No, aquí me quedo. Sí. ¿Se oye? Sí. Sí. Yo creo que es más conveniente hacerlo aquí que en el foro para nosotros, en todo caso. Lo primero que creo que es importante destacar es que en este libro, los dos epílogos y sobre todo el segundo epílogo, Riding ha llevado a cabo un sacrificio casi humano, casi azteca, de soplarse las mañaneras casi todos los días. No todos los días, pero casi. Realmente esto es algo que hay poca gente en el mundo que se atreva a hacer. Desgraciadamente todavía hay muchos mexicanos que sí lo hacen, pero realmente fuera de México son muy pocos. Entonces, sí está notablemente bien informado y al día en lo que se refiere al epílogo, al segundo epílogo. Y por eso creo que para los jóvenes pues les conviene leer todo el libro porque es extraordinariamente interesante, pero incluso para quienes ya lo leyeron hace 40 años o menos, vale mucho la pena leer el epílogo. Yo quisiera hacer 3 o 4 comentarios básicamente retomados del prólogo que publico en esta edición del libro y que no pretenden a ninguna originalidad más allá de lo que ya pude decir. Lo primero es que el libro de Riding se inscribe en una tradición que es muy destacada y muy importante. Son muchísimos los libros que se han escrito por extranjeros sobre México. Hay novelas, algunos de ustedes, de los jóvenes, conocen Bajo el Volcán, La Serpiente Emplumada, El Poder y la Gloria de Graham Greene sobre Tabasco, las obras de antropólogos como Oscar Lewis, que es un antecedente interesante de este mismo libro, libros de Tannenbaum, y me imagino que muchos todavía leen Zapata de Jack Womack, que quizás sigue siendo la obra definitiva sobre el revolucionario de Morelos a estas alturas. El libro de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, incluso se hizo una película con Anthony Quinn, mexicano, norteamericano. Tiene el chiste de que cuando fue publicado primero en Estados Unidos se hizo una versión al castellano rápidamente, y en la segunda edición del Fondo de Cultura Económica en 1967, si no me equivoco, 66, no me acuerdo muy bien, la prohibió Gustavo Díaz Ordaz,
presidente de la República, y el Fondo de Cultura Económica, entonces como ahora, era propiedad del gobierno. El director, Arnaldo Orfila, renunció y entonces fundó una editorial que algunos de ustedes sí conocen, yo creo que todavía, Siglo XXI Editores, donde se publicó Los Hijos de Sánchez y donde tuvo un enorme éxito. Es decir, desde por lo menos ese momento sabíamos todos que lo mejor que le puede pasar a un libro en México es que el gobierno lo vea con malos ojos. Fantástico, no hay mejor publicidad con eso. Después descubriríamos que lo mismo sucede con el cine. Hubo varias películas a finales del sexenio de Cedillo que fueron prohibidas o enlatadas. Bueno, enlatadas hay unas mucho más viejas, el águila, la silla del águila o el águila y la serpiente, la de Nacho. ¿Cuál se llamaba, Miguel? La silla del águila. La silla del águila. Entonces, realmente no hay nada mejor. Y por eso, como decía Riley, sí es muy importante tomar en cuenta que el enorme éxito que tuvo el libro en los 80s cuando sale es en buena medida debido a la reacción muy negativa que hubo del gobierno. Él mencionaba al propio Miguel de la Madrid. Otro ejemplo, nadie lo recuerda y no deben recordarlo porque no vale la pena recordarlo, pero Echeverría tuvo un canciller durante 5 años que se llamaba Emilio O. Rabasa. Hay dos anécdotas, chistecitos sobre tontos, yo los cuento muy mal. Decían Emilio Cero Rabasa, con bastante razón. Y luego también decían mucho, porque en aquella época era presidente de Estados Unidos Richard Nixon, y su mejor amigo donde pasaba sus vacaciones era el Bebe Rebozo, un cubano de Miami. Entonces decían, Nixon tiene al Bebe Rebozo y Echeverría tiene al Bobo Rabasa. Rabasa escribió 3 artículos en primera plana de Excelsior insultando a Riding, al libro, etc. Pero además de gente de esa calaña, hubo también críticos con prestigio, gente seria, Soledad Loaesa, Sergio Sarmiento, Enrique Krause, o sea, gente mucha solidez, muy íntegra, que también lo criticaron por razones pues, difíciles de entender, salvo por la coyuntura. Todavía era algo que pasó con la película esta el año pasado, la que a mí me gustó, pero creo que a nadie más, la del francés, hombre. Emilia Pérez. Emilia Pérez. A muchísimos mexicanos les cayó, bueno, en fin, ya les digo dónde. ¿Cómo se atreve un director francés que ni siquiera ha vivido en México, con actores que no son mexicanos, etcétera? ¿Cómo se atreve a venir a hacer una película sobre México, etcétera, etcétera? O sea, es un sentimiento que perdura, que persiste en general a los mexicanos, no solo a los mexicanos, pero en particular a los mexicanos, no nos gusta que vengan a escribir libros, a hacer películas, etcétera, sobre nosotros. Más aún, y es un segundo punto que quiero tocar rápidamente, que el libro de Riding tiene 2 partes leídas desde ahora. La narración, la descripción, el análisis, la explicación de lo que sucedía en México en ese momento. La deuda, Camarena, la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. El temblor. El temblor del 19 de septiembre, todo eso que un poco después. Y la parte más conceptual, que podemos resumir rápidamente diciendo sobre el carácter nacional mexicano, sobre el alma mexicana, que siempre es un terreno farragoso, es un terreno peligroso, porque en todos los países del mundo pues se intenta sintetizar en pocas ideas el carácter nacional de una sociedad, de un pueblo, etc. Y pues siempre hay
contraejemplos, siempre hay objeciones, válidas, por cierto. Esa parte, desde luego, del libro de Riding me parece la más interesante al día de hoy, no entonces, pero sí hoy. Desde una tontería que hay que matizar hoy, pero que sigue siendo muy válida. Riding dice, los mexicanos, bueno, dice, los mexicanos son tan individualistas que son muy buenos para los deportes individuales y muy malos para los deportes colectivos. Con el paso del tiempo han pasado dos cosas. Seguimos siendo pésimos para los deportes colectivos, obviamente, vean a la selección, pero también ya nos hemos vuelto muy malos para los deportes individuales. Pero bueno, salvo el Canelo, y podemos discutir el caso. El otro es que a los mexicanos no les gusta vivir en espacios verticales, por lo tanto las ciudades están desparramadas con pura vivienda horizontal, porque no hay manera de convencer al mexicano de que viva en edificios de más de 2 o 3 pisos. Si ven ustedes aquí Santa Fe o esta zona, podrían decir, pues Riding obviamente se equivocó. Entonces vayan a preguntarle a cualquiera de los últimos directores del Infonavit de los últimos 10 años, cómo les ha ido tratando de convencer a los derechohabientes del Infonavit a que compren y vivan en departamentos, en edificios de 10, 15, 20 pisos. Imposible, no hay cómo. Con tasas de interés más bajas, con precios inferiores, con más arbolitos, con más escuelas, lo que ustedes quieran, no hay manera, no pueden, simplemente no funciona. Toda esta parte del alma mexicana me parece la más interesante del Riding, y la sintetizo en una que fue muy controvertida en esa época y que sigue siendo discutible, aunque yo la comparto. Dice, México al final del día sigue siendo un país oriental y probablemente siempre sea un país oriental. Me dirán muchos de ustedes, en primer lugar, ¿qué diablos quiere decir eso? Oriente pues es Japón, China, etcétera, y no somos ni chinos, ni japoneses, ni mongoles, ni coreanos, ni nada de eso. Bueno, segundo, ¿qué tipo de generalización tan ambiciosa, tan excesiva, de tildar con un adjetivo un poquito simplista a todo un país, una sociedad tan compleja, tan plural, tan diversa como la sociedad mexicana? Pues algo hay de eso en el sentido en que yo creo que lo usa Riding. Lo usa para como decir que México tiene una gran resistencia a la modernización occidental. Y lo opuesto de occidental, pues sí es oriental. Había un término más adecuado, no lo sé, creo que le dio muchas vueltas y le buscó mucho Riding y se quedó con este porque transmitía lo mejor posible su idea de la resistencia del país a la modernización. De ahí yo trato de elaborar una idea que es mía, no quiero encajársela a Riding. El país tuvo desde los años 80 del siglo XIX y hasta la fecha, hasta el 2018, un afán modernizador por parte de sus élites políticas, económicas, empresariales, intelectuales, profesionistas, etc. Unos a marcha forzada, a quemarropa, a tumba y quema, como el Porfiriato, los sonorenses después de la Revolución, desde luego a partir de Alemán y por lo menos hasta López Portillo de la Madrid, luego, desde luego, sobre todo, la insistencia de Salinas en una modernización a marcha forzada, que muchos de ustedes no lo ubican necesariamente porque
no fue un libro de un éxito gigantesco, el de Carlos Salinas, sus memorias de su sexenio, México, el paso difícil a la modernidad. Si alguien se topó con la resistencia mexicana oriental, diría Riding, fue Salinas. Y todos pagamos el costo, los resistentes a la modernidad y los partidarios de la modernidad, ambos. Termino diciendo simplemente que a partir del 2008 sí hay quizás un cambio muy profundo en estas élites mexicanas, en esta manera de ver al país por parte de un sector importante de su sociedad. La 4T no tiene un afán de modernidad, no quisiera que el país se modernizara, quisiera al contrario evocar el pasado del país, lo glorifica, lo exalta, lo utiliza constantemente. No digo que con malas intenciones, no quiero ahorita juzgar las intenciones, pero no hay ningún afán de modernidad. Hay exaltar lo precolombino, exaltar todo lo que es el pasado. El mismo nombre de la 4T, pues es que lo importante son las 3 T's previas, no la quinta que viene. Ni siquiera se atrevió a hablar de la quinta T, sino del segundo piso de la 4ª T. Es decir, por primera vez desde el porfiriato, en mi opinión, y creo que Riding lo suscribiría, hay una nueva élite mexicana, intelectual, empresarial, etcétera, que no ve hacia adelante. No quiere, su objetivo en la vida no es modernizar el país. Su objetivo en la vida es encontrar, descubrir y exaltar las partes más gloriosas del pasado del país, incluyendo la medicina, la literatura, la arquitectura, la gobernanza, todo, no importa. Eso es lo que realmente los mueve a estos. Y creo que el libro de Riding describe muy bien cómo llegamos a eso y cómo ahora pues nos encontramos ante un impasse especialmente complejo de superar. Gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda. Ahora vamos a escuchar el formato que vamos a ver. Vamos a escuchar la conversación de las intervenciones de nuestros distinguidos invitados con la moderación del doctor Castañeda. Va a ser el conversatorio entre el doctor Leonardo Curcio y la maestra Raquel López Portillo. Muchas gracias. Cada uno va a tener 5 minutos de comentarios iniciales y después 20 minutos de conversación. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Por favor. Bueno, antes que nada, buenos días, un gusto acompañarnos esta mañana. Yo quisiera enfocar esta primera conversación en un tema que me pareció que, además del tema de identidad nacional, de cómo se construyó el México moderno y cómo pues, ha ido cambiando y que se manifiesta en este epílogo del 2025, un argumento de Alan Riding que me pareció muy pertinente para entender también cómo ha evolucionado México no solamente al interior, sino al exterior, es el tema de la política exterior. Entonces, Alan Riding usa el tema de política exterior como un reflejo del sistema interno. Prácticamente plantea que México, sobre todo el PRI, creó estos principios de diplomacia, de política exterior, como una forma de responder ante la crítica que había sobre su propia democracia interna. Entonces, a medida que hubiera mayor crisis al interior de México, pues había un interés más profundo por tener una proyección más fuerte hacia el exterior. Entonces me pareció relevante porque creo que es una forma de entender también la política exterior de la Cuarta Transformación a través de este lente. Porque si lo vemos como un tema de que hay una pues, base electoral muy sólida de Morena, en donde, nos guste o no, tiene una alta popularidad, que tiene un gran apoyo por parte de una gran parte de la población, pues entonces resulta evidente, bajo este mismo argumento de Alan Riding, que quizás no es tan necesario obtener esta proyección al interior, y por eso precisamente esta herencia del gobierno de Claudia Sheinbaum
es el de que la mejor política exterior es la política interior, a pesar de que, pues al menos en este año de gobierno de la presidenta Sheinbaum han habido ciertos cambios o modificaciones. Y me parece que este es un tema interesante también que se enmarca en algo que se ha cambiado mucho desde que se escribió el libro ahora, que es el tema de la diplomacia, como en sí misma ha cambiado, y el sistema multilateral. Al final se ha acrecentado esta crisis del multilateralismo, cada vez hay menos legitimidad de los organismos como la ONU, como tantos otros, y que creo que esto me hace más sentido el hecho de que gobiernos como el de México en la actualidad puedan decidir en qué participan o no. Porque a pesar de que muchos de los que estamos aquí presentes, sobre todo los estudiantes de asuntos globales, todavía tenemos mucha fe en estas instituciones, la realidad es que la diplomacia ha cambiado de tal forma que también se ha vuelto, principalmente con esta segunda administración de Donald Trump, como una diplomacia mucho más transaccional y mucho más basada en lo económico y en lo comercial. Entonces creo que, viéndolo desde esta lógica de la cuarta transformación, también quizás les da ese derecho de decidir en qué se participa o no, y que quizás pueda ser más útil una llamada con Donald Trump que una participación fuerte en foros como el de la Asamblea General, en donde estuvimos ausentes, o en donde también hemos visto en otros foros como los del G7, en donde ni siquiera hay un esfuerzo de una propuesta articulada por parte de México como lo hubo en su momento, en donde había mucho más interés por esa proyección. Creo que quizás para cerrar esta primera intervención tendría como dos especies de contrapuntos respecto a lo que menciona el autor en relación a cómo ha evolucionado el papel de México, en donde prácticamente se habla de que no tenemos ningún tipo de protagonismo. En el caso de América Latina se presenta sobre todo a Brasil y a Chile como los principales líderes de la diplomacia latinoamericana, pero en este sentido me parece que como tal no hay un liderazgo latinoamericano. Si lo vemos con este mismo argumento de que la política exterior es un reflejo del sistema interno, pues habrá que echar un vistazo a la política interior precisamente de Brasil y precisamente de Chile, en donde ambos gobiernos no atraviesan una coyuntura fácil al interior, donde no hay una aprobación suficiente, y que eso también pues, los forza de cierta manera a tener una mayor proyección al exterior. Y por otro lado, también creo que esto tiene que ver con una parte de que se esperaba, sobre todo a partir del 2022, que iba a haber una izquierda latinoamericana más sólida, no con tantos vuelcos hacia este tipo de gobiernos, en donde no ha habido ningún tipo de cohesión, y esto hace que el continente también pues, haya perdido esta cohesión y esta fortaleza en términos de política exterior. Y por último, también se presenta, no me acuerdo la frase exacta, pero el autor dice que México ha sido, su fortaleza es como productor y que no ha logrado exportar un modelo económico, y eso le quita relevancia al protagonismo de México, sobre todo en su relación con ese vecino distante. Y me parece que esto es muy difícil de concebirlo así en un momento en donde lo económico pesa tanto, en donde México es quien exporta el 45% de las autopartes a Estados Unidos, por ejemplo, en donde obviamente México es el socio comercial más importante de este país. Entonces creo que en esta lógica, si bien no se ha exportado el modelo mexicano como algo fundamental, pues sin duda no dejamos de ser protagonistas, al menos en la parte económica, con este vecino distante, y que quizás también habría que replantear cómo se va modificando esta relación que es de permanente asimetría, de adaptación mutua, también en un contexto en donde la hegemonía de Estados Unidos pues está deteriorando. Entonces creo que esto cambia las reglas del juego en cierta manera, cambia también la simetría entre ambos países, y que quizás habrá que hacer una nueva revisión basada en esto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios iniciales, maestra Raquel López Portillo. Por favor, doctor Curcio. Gracias. Primero agradecer a nuestro presidente fundador de Comexi, a las autoridades de esta casa que nos reciban. Placer, por supuesto, compartir con Alan y con Jorge esta efectivamente mesa, muy brillante también, de apuntas. Yo creo que aunque me siento atentado a ver a Emilia Pérez, me voy a resistir. No por otra cosa, sino porque yo creo que los musicales
perdieron vigor desde que Puccini hizo el último, desde Turandot a la fecha los musicales no dan. No sé por qué, yo no sé por qué me he resistido a verlo y me siento tentado a la hora que recuerda Jorge que tanto Soledad como Sergio y como Krause tuvieron una mirada crítica del libro de Alan Ryding. Supongo que era un poco el miedo a estar fuera, ¿no? De decir no me voy a conseguir el aplauso, y también déjenme decirlo, una humanísima, esta no es mexicanísima, envidia de decir cómo se le ocurrió a Alan Ryding decir cosas tan bien dichas y a mí no se me había ocurrido, ¿no? Es decir, siempre cuando leo un libro de este tipo dice uno, pues si lo tenía frente a mí, ¿por qué no se me ocurrió decirlo? Pero bueno, el libro es absolutamente fundamental. Yo celebro efectivamente que Alan Ryding siga tan activo y escriba efectivamente estos elementos que engrosan el libro con actualizaciones, aggiornamenti. De todas maneras, el libro sigue siendo valioso por lo que fue. No voy a quitarle yo ese entusiasmo, tú decías azteca, ¿no? Una especie por ver las mañaneras, una especie de energía casi yaqui de recorrer todos los días la historia de este país. Es admirable, pero el libro sigue siendo, y lo digo particularmente para los más jóvenes, un clásico, una mirada que nos permite no solamente ver lo que había ocurrido y lo que ha ocurrido en este país a lo largo de la historia, sino que se ha convertido en un referente, algo así como el trópico de Cáncer, que está por arriba o que está por debajo, de cómo era México, de cómo eran los Estados Unidos y cómo era la relación bilateral, y lo es ahora. En estos tiempos, desde que nos entregó efectivamente la primera versión, que fue ampliamente leída y discutida, hemos visto cómo los dos países tienen transformaciones importantes, y la lectura nos permite ver, no nos percatamos del movimiento histórico porque es muy lento, igual que no nos percatamos de cómo se mueve la tierra, pero innegablemente se mueve, cómo han cambiado las dos sociedades y cómo ha cambiado la relación bilateral. A punto, así de manera telegráfica, ya después quizá volvamos sobre ello. México tiene una mirada regresiva. Creo que la frase de Castañeda en el estudio introductorio es concluyente y brillante, es decir, México se ha quedado huérfano de un proyecto de modernización. Estamos muy a gusto como estamos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, daba su discurso, su informe, diciendo que llevamos 700 años en resistencia. Y yo me preguntaba, ¿estamos en resistencia contra el tráfico? ¿O en resistencia contra qué? Pero esta política identitaria, ojalá nos dé tiempo de hablar un poquito de eso, que va instalándose en todo el mundo. La tiene Modi, la tiene Netanyahu, la tiene claramente Trump, la tiene Meloni, la tiene... Es decir, los elementos básicos de esta política identitaria, que somos un pueblo extraordinario, aquí han funcionado muy bien sin comprobación administrativa. Es decir, simplemente creemos que somos muy buenos porque somos como México no hay dos, ¿no? Es la vieja reedición de todo esto. Y en los Estados Unidos la política o la narrativa identitaria también ha funcionado con una con un preocupante vigor. Por tanto, si México pierde su, efectivamente, utopía modernizadora, acercarnos más, que en muchos sentidos era americanizarnos más, ahora tenemos esta dualidad de una política identitaria que nos regresa, pero al mismo tiempo la dependencia con los Estados Unidos es de tal magnitud que la presidenta Sheinbaum ha encontrado solamente en su relación con Trump el único contrapeso que le inquieta, desde los asuntos de seguridad hasta la revisión de la agenda comercial, que ahora está sujeta no solamente a los aranceles, sino a la revisión de todos los temas del USTR, de las barreras no arancelares. Y ella ha encontrado que, bueno, si lo dice Trump, habrá que revisarlo. No hay, o sea, que es una señora muy querida por la mayoría, pero muy poco tolerante con la crítica, momento en el cual ella encuentra un momento para decir el señor Trump se equivoca, aun cuando le dice que está aterrorizada, paralizada y cosas horrendas que ningún caballero le debería decir nunca a una mujer. Pero bueno, tienes efectivamente esta mirada regresiva, pero al mismo tiempo una dependencia absoluta, una hipoteca de buena parte de lo que es el interés nacional mexicano. Estamos aterrados de que Trump nos vaya a decir que adiós Temec, y por tanto estamos viendo a decir que tenemos aranceles a lo chino, y están revisando hasta el TPP Plus, que tenemos firmado con varios países del Pacífico, para ver si
En este caso Trump ya lo encuentra aceptable y encontramos una manera de cohabitar. Por tanto, México está en esa transformación, pero desde que escribió Writing su libro hasta ahora, los Estados Unidos han cambiado dramáticamente. Simplemente los paradigmas de la derecha que vivía instalada, nosotros creímos que eso era perpetua, en el régimen, en el paradigma neoliberal de que hay que internacionalizar las empresas, la globalización es nuestra, hay que desregular y tener tratados de libre comercio. En 20 años, y creo que a nuestras élites políticas les ha costado mucho entender eso, hemos pasado de esa derecha que entendía todo eso, el Partido Republicano es la mejor esencia, a una derecha profundamente nacionalista que se siente golpeada, defraudada por la globalización. Dice, a mí me están, o sea, no hay discurso en el que Trump no diga que a la potencia la están victimizando. Y yo digo, pues ese discurso está bien para Bolivia, para México, para Cuba, es decir, los de fuera nos vienen a quitar todos nuestros recursos, voy terminando, pero la verdad es que visto desde los Estados Unidos resulta cuando menos inquietante, ¿no? Vienen irlandeses, vienen europeos, vienen mexicanos y nos están quitando nuestro trabajo y además se llevan nuestras inversiones. Y dices, oiga, la lógica es que las inversiones iban al mundo desde los Estados Unidos, no que se las quitábamos nosotros. Y ahí caigo en el tercer elemento con el que quiero detenerme. O sea, ha cambiado ese Estados Unidos que tiene un segmento muy derrotado, que ahora conecta muy bien con Trump, diciendo que nos han quitado nuestros trabajos y han deslocalizado nuestras inversiones. Y ahí conecto con el avance del discurso antimexicano en la política norteamericana. Durante muchos años, aquí hay recuerdos de la relación especial, de si es especial o no, si somos o no vecinos, pero en los últimos tiempos, fíjense cómo Donald Trump ha estructurado dos triunfos electorales, particularmente sonoro este último, con un discurso que tiene dos ejes antimexicanos muy fuertes. El primero de ellos conecta con lo demográfico, en dos vertientes. Por un lado nos están invadiendo los indocumentados. Su primer acto de gobierno, a los más jóvenes, esto sí no hay manera que no lo recuerden, fue el decreto de emergencia de la frontera sur. O sea, están hablando de un país, aunque la presidenta no quiera decir nada, es decir, nos están invadiendo estos señores. Si yo digo eso de mi vecino, pues a lo mejor por eso no queremos vivir en departamentos o en edificios, es decir, no estoy diciendo nada amable, ¿no? Es decir, un decreto de emergencia. Yo creo que no hemos todavía acusado recepción de lo grave que es esto. Lo segundo es, la DEA dice, pues en ese país viven las dos organizaciones narcoterroristas más peligrosas para nosotros. Y decía de lo demográfico, ahora voy a lo de seguridad. O sea, está el tema de la invasión y está el viejo asunto, viejo pero digamos macerado ahora con aceites nuevos, de la identidad norteamericana y la amenaza demográfica de los mexicanos. Tú trataste mucho con Huntington y su libro profundamente inquietante de quiénes somos, diciendo, señores, cada vez son más, y esto no es migración, esto es una diáspora que se nos ha instalado aquí y nos está quitando el sentido de identidad, porque aquí hay un choque de valores, la angloconformidad que permitió a los Estados Unidos funcionar durante tanto tiempo, los mexicanos la ponen en riesgo. No me detengo más en Huntington, simplemente lo recuerdo. A estas monstruosidades de la teoría del reemplazo, que los europeos han manejado de una manera insistente, en Francia fue un éxito de ventas, es decir, estos nos están ya ganando, nos están mayoriteando, y en cuestión de 2 años aquí vamos a tener a Marcos Rubio, bueno, ya tienen a Marcos Rubio como titular del departamento, pero cada vez más hispanos, y esto nos está poniendo en riesgo. No me extiendo en el tema, este miedo demográfico que los Estados Unidos ha llevado a esta, digamos, ruptura del modelo tradicional de la derecha, es algo que desde que Writing escribió este libro ahora ha cambiado mucho. Termino, no solo está el tema demográfico, ya decía el de seguridad, no hemos todavía acusado recepción que además de ser los invasores, somos los huéspedes de las dos organizaciones criminales que Estados Unidos ubica como más riesgosas para su país. Entonces yo quiero mucho a mi vecino, es un invasor y es un terrorista, pero por lo demás su presidenta es encantadora. Eso en
algún lado hay que registrarlo. Y lo otro es que lo económico que dimos, ahora sí le prometo que me callo, que habíamos dado como una certeza absoluta, no se van a atrever a tocar el Telecán, pues se recontra que han atrevido y lo denunciaron. El PPP, ellos salieron del mismo y ahora vamos a revisión del TEMEC, porque lo político hoy en América del Norte pesa más que lo propiamente económico. Y desde que Peña soñaba con que yo voy a llamar aquí a Trump y le voy a explicar que lo de los déficits no funciona y que somos su primer proveedor y que se deje de tonterías, Trump vino, lo oyó y dijo, sí hombre, esto es sobre política. Usted no ha entendido nada, jovencito. Y la lógica, la presidenta lo repite también insistentemente, no, hombre, si se van a dar cuenta algún día que somos fundamental, y sí somos fundamentales desde el punto de vista económico, pero la mirada sobre nosotros es extraordinariamente severa. Por tanto, yo recomiendo ampliamente que lean el libro de Writing, no solamente por lo que tiene, que es valiosísimo, sino también porque nos permite ir viendo cómo han cambiado estas dos sociedades de una manera muy notable. Hay regularidades y hay cambios muy fuertes. Gracias por su atención. ¿Quiere dar algún comentario de lo que dijeron? Sí, solo insistiría en un punto que Writing ha insistido ahora en sus entrevistas de promoción del lanzamiento de este libro, que a pesar del título y a pesar de que contiene muchos elementos muy importantes, perspicaces sobre la relación entre México y Estados Unidos, es fundamentalmente un libro sobre México. Es un libro sobre los mexicanos, escrito por un extranjero para extranjeros. Ese fue el propósito inicial del libro. Pero es un libro esencialmente sobre México y sobre los mexicanos. Yo creo que así es como hay que leerlo de manera primordial. Insisto, sus análisis y sus ideas, sus tesis sobre la relación de México con el mundo y con Estados Unidos son muy importantes, extensos, muy valiosos, pero fundamentalmente es un libro sobre México, sobre los mexicanos. Y sí creo que eso es algo que debe quedar muy claro para que se proponga leer un libro que, bueno, sí es largo, no es denso, está muy bien escrito, muy bien traducido al castellano, pero sí es un libro que requiere un poquito de esfuerzo porque ya no somos los lectores que éramos antes en muchas partes, pero por el momento solo sería un comentario adicional para que nuestros dos colegas pues sigan Sí. intercambiando puntos de vista y sobre todo que Alan responda o reaccione. Hemos los tres. Doctor, ¿usted quiere dar algún comentario sobre lo que dijeron nuestros comentaristas? Sí, bueno, primero muchas gracias por la atención que han dado al libro. Tomo un aspecto solamente en términos de las relaciones de los Estados Unidos. Para mí se ha pasado, sobre todo en estos últimos tiempos con Trump, de una relación de dependencia que siempre existía, pero que los Estados Unidos no tenían mucha razón por preocuparse por México. La dependencia era que cuando había un problema, sobre todo deuda, los Estados Unidos estaban dispuestos a ayudar, salvar, sacar la tesorería o el Fondo Monetario o la banca privada, pero hoy en día hay una relación de una profunda vulnerabilidad. Eso, la presidenta Sheinbaum ha logrado de una cierta manera disfrazar lo que lo ha hecho con inteligencia y con aptitud en el sentido que le ha ganado mucha publicidad y mucha popularidad. La idea que ella sabe manejar a Trump y sabe manejar a los Estados Unidos. Pero el hecho es que la vulnerabilidad
todo el mundo lo hemos tocado los tres temas que la migración, el narcotráfico y el comercio. Y sobre la migración, pues de una cierta forma, Trump, como comentó el doctor Curso, ayudó la migración que permitió López Obrador y Biden durante casi todo su periodo, menos los últimos meses, ayudó muchísimo a la campaña de Trump, porque efectivamente todo el mundo sabe que casi se abrieron las puertas de los Estados Unidos y vinieron gente. Primero era el problema de las columnas de Centroamérica, de El Salvador y de Honduras que llegaban y qué hacer con ellos y todo, con los niños solitarios y todo. Después empezaron a cruzar eh, el Darién y de América, de los venezolanos, grandes cantidades y de otras partes de América Latina. Y después de China y de Pakistán y de África y de todo el mundo pasaba por allá. Bueno, con una fuerza brutal y uno puede decir poco humanitario, pero de todos modos, Trump paró eso de noche a la mañana. Ahora, la cuestión, ahí México, por supuesto, me preocupaba porque la posibilidad de una enorme expulsión de mexicanos iba a poder crear una cierta inestabilidad mexicana. El hecho es que hasta ahora eso no ha ocurrido. Eh, Seguramente miles de mexicanos han sido deportados, pero muchos otros también. La cuestión donde se ve la vulnerabilidad es en el fentanilo y el crimen organizado. Desde el mero inicio, es decir, Trump es imprevisible, todo el mundo sabe eso. Entonces, cuando él empieza casi el primer día de vincular aranceles con fentanilo, voy a poner como castigo aranceles porque no están haciendo suficiente para luchar contra el fentanilo. Bueno, inmediatamente México se encuentra vulnerable de dos puntos de vista. Claro, el aspecto comercial, pero también una amenaza de más agresión. Antes de hablar de intervención, agresión de parte de los Estados Unidos. Entonces, la presidenta inmediatamente manda 10,000 de la Guardia Nacional a la frontera para empezar a luchar. Después, un par de meses después, manda 50, dos vuelos, 50 más o menos líderes del narcotráfico y casi le dice, bueno, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Queremos intervenir militarmente. Ah, eso no puede ser, no puede ser. Pero ¿qué más? Entonces, hay intervenir, sí, intervenir con la DEA, con la FBI, con la CIA, con casi todos tienen una presencia y con los drones y con los vuelos al lado y eso casi es necesario. Y entonces, en vez, olvidemos del abrazos, no balazos, obviamente, y la presidenta, sin criticar lo que no hizo López Obrador en términos de esta lucha contra el narcotráfico, sin criticar una palabra, se ha puesto a luchar en tanta forma interesante, aunque la Guardia Nacional, ya parte de las reformas del López Obrador que ella llevó a cabo, se pasó al ejército. Sin embargo, ella tiene su hombre, su civil, que es Omar García Harfuch, que ha tomado un papel importante hasta ahora. Vamos a ver hasta qué punto el ejército y los militares lo acepten. Pero los americanos sí lo han aceptado y sienten que tienen con quién tratar. Entonces, ha habido más ataques sobre los narcos, eh, sobre los laboratorios y la presidenta insiste que se ha reducido la exportación de fentanilo. Hay dos aspectos importantes. Uno es que sí, hay que tener éxito en esta campaña, hay que reducir el pasaje de fentanilo. Pero el otro aspecto es convencer a Trump que se está haciendo eso. Y Trump puede asumir
el crédito, él mismo dice, yo les enseñé a los mexicanos, yo les dije, mira, eso, yo paran eso, quiero que ustedes se ponen, y pero mira, ellos lo están haciendo, ya están bajando la cantidad de fentanilo entrando en el país. Y eso es importantísimo en el sentido que dar la impresión, pero en eso la vulnerabilidad de México es muy claro. Y la presidenta ha tenido que hacer muchas concesiones que no han llegado a la luz pública porque la intervención de inteligencia y participación y de drones de los Estados Unidos es muy alto. Y frente a eso, ya estamos con el afán de Trump de mostrarse como el machote de América Latina. Entonces, que estamos viendo con estos ataques sobre los barquitos que van, las lanchas que van por Venezuela y Trinidad. Que todo el mundo que conoce el mundo del narcotráfico, sea de fentanilo o de cocaína, sabe que no tiene ninguna importancia efectivo sobre lo que pasa en los Estados Unidos y el consumo. La verdad es que hay más consumo de cocaína, hay más tráfico de cocaína hacia Europa hoy en día de que hacia los Estados Unidos. Pero hay bastante que va a los Estados Unidos. Están saliendo, por ejemplo, por barco de Ecuador, Ecuador, pobre de Ecuador, que ha caído en las manos de todos los crimen organizado. Y salen de ahí, van todos los barcos de llevan plátano, están llevando cocaína hacia Rotterdam o hacia Europa y otros que van por la costa hacia México, y después México pues tiene sus maneras de pasar el fentanilo. También es conocido que una buena parte del tráfico de fentanilo está hecho por ciudadanos norteamericanos, porque es muy fácil. Antes, si no olvidemos que cuando yo empecé a vivir en México, la cuestión era marihuana. Marihuana para tener un impacto económico para el traficante o un impacto sobre el tráfico, tenía que pasar un camión entero para ganar un buen dinero. Después se pasa a la amapola, que no era nunca tan importante en México, pero sin embargo muy reducido. Pero cocaína también, aunque es un pacote que se ve cuando, cuando cae de los barcos, son impresionantes tamaños, pero después se va el fentanilo. El fentanilo se mete en 3 bolsillos y cruzan la frontera. Entonces, eso demuestra la vulnerabilidad también de cómo pelear contra eso. Entonces, yo espero que se mantenga una relación saludable. Espero que no haya más castigo por aranceles. Tenemos la cuestión ya en vías de la renegociación del TEMEC. Nunca, no sabe en qué momento Trump va a sentir una venganza, una necesidad para enseñar su fuerza, su capacidad de imponerse cuando se le ocurre. Pero Ebrard hasta ahora ha tratado de manejar las cosas bueno, pero existe esta vulnerabilidad permanente. Entonces, eso es lo que más me preocupa en el tema. Cuando Trump dice, me cae, es una persona maravillosa, la doctora Sheinbaum, nos llevamos muy bien. Eso de un día y 3 días después él dice que el gobierno mexicano está controlado por crimen organizado. Sin entrar en el problema de crimen organizado doméstico en este momento, que es un problema muy, muy, muy serio. Sin embargo, la manera que él lo trata es, bueno, no es muy respetuoso, pero ella con una paciencia y un sentido de que no le conviene confrontar a Trump. Trump, como AMLO, hay mucho parecido entre los dos. Cada uno quiere desmantelar las estructuras que existentes para mantener su poder total, y cada uno tiene un deseo fuertísimo de venganza. Entonces no vale la pena ponerse del otro lado de Trump. Y sobre todo si Claudia Sheinbaum tendrá 3 años y medio más con él, no le conviene ni a él. Y uno ve lo que hace Petro en Colombia, pues no le ha ido bien, ¿no? Puede ser que se siente mejor
y algunos nacionalistas de la izquierda van a decir, bueno, pero qué bueno que le decimos a los gringos lo que pensamos. Pues sí, pero cuando uno es muy débil, relativamente débil, o muy débil, no se puede dar ese lujo de insultar al monstruo. Ahorita abrimos el espacio para que se puedan hacer una o dos preguntas del público, por favor. Adelante. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Doctor, felicitarlo por tener la paciencia de escuchar la mañanera. Porque creo que muchos de los que entendemos qué implica esa mañanera no nos gusta. Hago memoria, trabajaba en 1985 en la oficina de la Secretaría Particular de Miguel de la Madrid, antes de que hubiera aparatos, iPads, iPhones e inteligencia artificial. Y los que tratábamos de ayudarle con los discursos al presidente de la Madrid nos tenían trabajando y pensando y nos pusieron a leer su libro. Nos dio mucho gusto, pero sí tuvimos que transmitir la esencia del mismo libro, de lo que estaba pasando, y de ahí el escozor de intelectuales y de algunos políticos oportunistas. En segundo término, es tan completo el nuevo tomo que ustedes han logrado, el prólogo que hace Castañeda sobre el tema de modernidad, que nos llama la atención, y sus 2 epílogos. Yo les sugeriría que ustedes elaboraran una trilogía de los vecinos distantes. ¿Y por qué? Porque lo cierto y lo que nos acaba de decir, lo contenido en el epílogo, en los epílogos, son muy buenos. Un comentario muy rápido, una anécdota. Yo trabajo en un grupo muy importante donde siempre veo al cuerpo diplomático que llega para hacer negocios. Y veo a muchos embajadores en 20 años que he estado trabajando en el Grupo Salinas atendiendo las relaciones internacionales. Siempre que llega un embajador de donde llegue, les recomiendan el libro Vecinos Distantes. En el primer encuentro que tenemos con ellos, yo les digo, mire, ese libro es muy importante y no estaba tan actualizado, pero les recomiendo el de Castañeda y Robert Pastor, en paz descanse, para que tenga otra visión de estos temas. Y me dicen, una vez leídos, una vez que los reencuentro, me dicen, me quedo con el de Writing, el otro es más polémico, es este. Y luego les digo yo, bueno, pues como yo trabajé con Castañeda, fue mi jefe, les recomiendo, y si es bueno para los jóvenes que están aquí, que se lean estos 2 libros de Jorge, que se llama Mañana o Pasado, que se llama Tomorrow Forever, para que veamos el mexicano nuevo, el actual, cómo reaccionamos. Todos llegamos tarde, todos lo que mencionaba, y finalmente Estados Unidos en la intimidad y la distancia, que nuestro practicante del inglés lo escribió en inglés, Jorge Castañeda. Todos esos materiales unidos a esta actualización de Vecinos Distantes nos alegran mucho, porque esta relación de vecinos distantes debe llegar, y quizá para ustedes jóvenes de esta aula magna de la que hace 30 años fui maestro de economía, y a mí me acordaba cómo llegar, que ojalá Vecinos Distantes se convierta en vecinos cercanos, y con tantos mexicanos que tenemos allá, quizá podamos encontrarle el camino. Gracias, doctor Writing, y síganos actualizando. Si pudiera intervenir, no sé si me oye. Sí, adelante, doctor. Un pequeño anécdota. Después de que de la Madrid salió del poder, me invitaron a un seminario en México sobre relaciones, ni me acuerdo muy bien qué era. No era pública, no era público la reunión, y estaban de la Madrid y yo era uno de los participantes alrededor de la mesa. Y cuando le tocó hablar de la Madrid, me empezó a atacar
pero lo hizo a lo chino, es decir, no me menciona, no me miró, pero era muy claro para todo el mundo ahí que, me atacaba. Entonces, cuando llegó la hora de la comida, yo me acerqué y dije, presidente, usted piensa que yo escribí este libro porque odio a México, pero México es un país que quiero muchísimo. Y le hablé un poco más y dijo, venga a sentar conmigo. Pero después había una reunión, mucha gente en la reunión, en la mesa, y después me dijo, mire, yo voy a París en no sé cuántos meses, vamos a vernos allá. Entonces, efectivamente, nos vimos allá, me invitó a desayunar a la hora mexicana, que no es la hora de la mañanera, por supuesto, y fue como a las 9 y acabamos como a mediodía. Yo no pude tomar notas porque, pero nos llevamos muy bien en aquel sentido, era un poco surrealista. Y hablamos de 88 y él esencialmente me confirmó lo que todo el mundo creía y sabía que era el fraude y lo justificaba en el sentido de que México no estaba pronto, no estaba listo para un cambio tan drástico. Entonces era lo necesario para el bien de México que se hiciera lo que se hizo. Yo cuando salí de la reunión me fui corriendo a mi coche y puse escribiendo todas las notas que pude para recordar lo que me había dicho. Pero como es el destino, ya después no encontré el papelito. Muchas gracias, doctor. Una pregunta nada más. Sí. Una pregunta, ¿verdad?, para el doctor Writing. Yo leí su libro cuando tenía 15 años y México ha cambiado mucho y no ha cambiado nada en algunas cosas. Pero antes teníamos un vecino en el norte que era razonablemente estable, a excepción de los tiempos de Nixon cuando vino esa inestabilidad. Y el gobierno mexicano podía hacer lo que le daba la gana con ese gobierno que los dejaba hacer lo que quisiera, siempre y cuando los proveyera de lo que necesitaban. Ahora eso ha cambiado. Ya no son intereses económicos, sino probablemente sea los intereses de un narcisista o un elopsista sobre el comercio, sobre la política, y que no sabemos qué esperar. Y eso afortunadamente ha sido una consecuencia que no esperaba el gobierno de Morena. ¿Hacia dónde ve que va la relación de Estados Unidos y México? ¿Y qué tanto ha impedido lo que está pasando en Estados Unidos a que en México se vuelva una oligarquía dictatorial? Y para ustedes también, si quieren gustar. Bueno, no olvidemos que bajo el PRI, lo que le preocupaba a los Estados Unidos era la estabilidad. Y el PRI en gran parte ofrecía la estabilidad. Y cuando había peligro a la estabilidad, ayudaba económicamente. Entonces, cuando se enfrenta la idea de la recreación, yo creo que estamos hablando de eso, si lo entendí bien, Sí. el renacimiento de una forma de gobierno priista, de unipartidista. Yo no creo que el gobierno en este momento en los Estados Unidos se va a preocupar enormemente. Tiene su obsesión con Maduro por otras razones, y obviamente el petróleo tiene que ver con eso. Pero en general, mire lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Tampoco le interesa. Y otros países donde hay la democracia ya se perdió de una forma u otra. No, honestamente, no creo que uno puede contar en los Estados Unidos apoyar un proceso más democrático o frenar un proceso hacia un partido único si es que este partido puede garantizar la estabilidad de México. Los Estados Unidos, aunque desde décadas, se ha puesto en una posición de superioridad moral, dando aulas al mundo entero sobre cómo comportarse. La verdad es que estos principios que ellos tratan de imponer cuando se les ocurre y cuando le conviene,
no lo aplican la mitad del tiempo ellos mismos. Entonces, no creo que podemos contar en los Estados Unidos. Yo creo que lo que va a pasar en México en términos de la creación de un partido único va a depender de lo que pase en México y no tanto en los Estados Unidos. Lo que pasa en los Estados Unidos va a afectar los puntos que he tocado de una cierta forma: migración, comercio, narcotráfico, crimen organizado. Pero en términos de lo que pasa en México, mire, problemas de la corrupción, por ejemplo, el huachicol fiscal, Adán Augusto López y la barredora y todo este tipo de cosas, no le interesa a Trump, no le interesa a los Estados Unidos. Lo que le interesa es tener la impresión que ellos son los mandamás en esta región y que pues, Sheinbaum se porta con respeto de una cierta forma obedece, aunque no lo hace públicamente, pero en fin. Es el aspecto moral, no podemos contar eso. Entonces, lo que pasa en México va a depender sí o no las cosas que no toqué antes porque me acabó el tiempo, pero sí o no Sheinbaum va a imponerse contra su mentor, si va a salir, porque la tradición del PRI, como todo el mundo se acuerda de todo el mundo de una cierta edad, que el presidente escogía a su sucesor porque tenía confianza en él, que lo iba a proteger, y lo hacía al contrario, en una forma metafórico, le cortaba la cabeza a la persona que lo había escogido. No sé si se puede construir un partido con una persona, el líder del culto, que es López Obrador, fuera de la imagen, fuera de la foto. No, hasta este momento, aunque la presidenta está tomando algunas vías diferentes, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, sin grandes éxitos, si uno ve lo que está pasando en Culiacán. Pero de todos modos, ella va a tener que controlar un partido que todavía fue creado y probablemente confrontado, controlado por López Obrador. Ya estamos viendo una cierta resistencia en Morena. Morena es un partido como fue el PRI en su inicio, es decir, juntaba muchos grupitos cuyo sentido único era querer estar cerca del poder. Por eso que hay tantos expriistas en Morena. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, están ahí porque ahí está el pozo de oro, si le ocurre, ¿no? Y bueno, si Claudia va a poder controlar eso, ya estamos viendo la resistencia con la famosa reforma electoral. Em, Había otra pequeña cosa ahí con el nepotismo, que había resistencia. Es decir, la vieja cultura política mexicana no se cambia tan fácilmente. Y estamos en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto va a resurgir o está resurgiendo lo de siempre? Es decir, este verano yo no sé hasta qué punto el pueblo, el cual Sheinbaum no para de hablar, el pueblo eso, el pueblo aquello, el pueblo decide. ¿Hasta qué punto le interesa o nomás es la prensa y la clase media que Andy López Beltrán se va a Japón y se le pasa muy bien, o que otros van paseando por Europa y en ropa muy fina que no es del pueblo? A lo mejor no les interesa mucho, pero en un cierto momento dado, si los subsidios, si todos los regalos que de una cierta forma han hecho, para mí es una palabra muy dura, pero ha creado una clase de población pobre, una clase que se ha vuelto un poco mendigo, depende, y eso no es una manera de rehacer una economía, de que uno depende de mantener vivo una parte sencillamente regalando dinero. Se dice que la pobreza se ha reducido, sí se ha reducido un poco, pero es enorme y profunda. Entonces, sin unos cambios
que hace una economía más moderna, como decía el doctor Castañeda, pero una economía que efectivamente tiene sus estructuras diferentes. Entonces, tendremos esta dependencia del subsidio, el regalo y todo lo que puede dar para mantenerse en el poder el partido único. Y eso depende también hasta cuándo la economía va a aguantar eso. Obviamente, llevamos varios años con poquísimo crecimiento y de nuevo este año muy poquísimo crecimiento. Y hay una pequeña ironía o paradoja que uno tiene este superávit comercial con los Estados Unidos, una enorme industria que es una industria no totalmente independiente, pero de todos modos una enorme industria, y a pesar de eso no hay crecimiento y no hay distribución importante de la riqueza del país por la economía, no por el gobierno, por la economía. Y el momento que el gobierno ya no puede dar eso, entonces va a haber, como decía yo, en términos de el contrato con las clases medias, pues es un contrato con las clases pobres y este contrato se va a romper. Gracias. ¿Algún último comentario de ustedes? Sí, doctor. Yo quisiera simplemente enfatizar para los más jóvenes que es fundamental leer el texto, que entender cómo era ese México y en muchos sentidos cómo lo sigue siendo. Explica buena parte de dos cosas terribles que se han dicho aquí. Una lo acaba de decir Writing y lo dijo en una entrevista con el Universal, que a mí me pareció impactante, es decir, que la percepción sea que tenemos un país mendicante, o sea, gente que vive de la caridad pública. O sea, que alguien que conoce también este país como él lo diga, yo creo que nos debería mover a todos, igual que en los 80 movió a aquella generación. Estas lecturas son importantes. Que estemos huérfanos de un proyecto de modernización, lo decimos casi como si fuera pues una anécdota, ¿no? Es decir, la bata está sucia, ¿no? Es gravísimo. O sea, nos estamos quedando efectivamente sin un proyecto de modernización y de cohesión social sobre bases de la dignidad. Pero termino con el punto, alentándolos a que lean el libro de Writing, de que la mirada externa es como un espejo, deforma algo, pero es muy certera. O sea, te permite ver un país que está siendo visto en los Estados Unidos como un invasor. Eso, más allá de la demagogia trumpiana, nos permite ver también cómo no nos vemos nosotros, estos mecanismos muy eficaces de no ver lo que ocurre en el país. Hace poco en una reunión con estudiantes universitarios les decía, ¿por qué les parece tan buena idea que haya marchas anti-gentrificación en la Condesa? Y en cambio les parece que el discurso xenófobo en otras partes del mundo es particularmente agresivo. Y la respuesta es porque es diferente. O sea, aquí están viniendo a nuestro país y nosotros podemos ir a cualquier otro y considerar que somos bienvenidos. No me extiendo en el asunto. Hace algunos meses me tocó ir, voy frecuentemente a Madrid, y el taxista me dijo, yo voy a votar Vox. Y a mí qué me importa, ¿no? Estamos llenos de latinoamericanos, de que si lo dice usted por mí, yo me voy en una semana. Pero ya empezamos a ser mal recibidos en otras, decimos, si somos encantadores, no entiendo por qué nos adoran. Venimos a gastar y a modernizar sus países. La mirada que hoy tenemos desde los Estados Unidos es profundamente severa, de un país que no controla su territorio, de un país que no logra un modelo de crecimiento económico que dé oportunidades para que la gente viva dignamente. Es muy severa, igual de severa que fue leída en su momento la mirada de Alan Writing, quien brillantemente pues vemos que podría trabajar de conductor de noticias, está enterado hasta de la barredora. Felicidades, Dr. Writing, por estar tan actualizado sobre este país y por haber escrito este. Muchísimas gracias, Dr. Writing, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros comentaristas. Gracias, embajador Rosenthal, por acompañarnos.
el día de hoy a cada uno de ustedes. Y muchas gracias a nuestros socios de Comexi por hacer este evento posible. Y Héctor, te doy la palabra para que nos extiendas una invitación a todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Almendra, muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy y sobre todo muchas gracias a todos ustedes, estudiantes y estudiosos de estos temas que están aquí. Y quiero aprovechar el momento primero para agradecer la colaboración tan estrecha que tenemos con la Universidad de Anáhuac, agradecer también la presencia de nuestros queridos amigos Leonardo y Jorge, y por supuesto Raquel y el doctor Writing, que escribió un libro que realmente es imprescindible. Yo lo sigo usando en mi clase sobre relaciones México-Estados Unidos en Berkeley, y también uso el de Mañana Forever, Jorge, porque también tiene aspectos muy importantes, y específicamente el capítulo sobre el fútbol, que creo que es muy ilustrativo. Pero quiero también aprovechar el momento además para invitarlos a todos ustedes estudiantes a que se hagan parte de Comexi. Tenemos dos programas que pueden ser de interés para ustedes. El primero es el de estudiantes Comexi, que es para personas que están todavía cursando sus estudios, y también los que estén por graduarse o se vayan a graduar, pues que entren a Jóvenes Comexi, que es un programa en el que participa Raquel, y que es ahora la presidenta de la mesa directiva de Jóvenes Comexi, y que permite pues estar en contacto con todos estos temas que tratamos de promover y de siempre traer la mirada externa a México y llevar la mirada mexicana hacia el exterior. Entonces los invito por favor a todos ustedes a que se acerquen, y con mucho gusto aquí está Alejandra López de Alba, directora general de Comexi, y nuestro equipo de Comexi. Acérquense porque nos encantaría que fueran parte de la organización y que puedan participar en todos nuestros eventos.